Buenas noches, queridos hermanos. Iniciamos esta sesión. Continuamos leyendo y reflexionando las orientaciones pastorales sobre música sagrada de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que nuestros obispos en abril de 1997 nos han entregado. La sesión pasada hicimos la presentación. Hoy iniciamos la lectura de los números del 1 al 10 y así a lo largo de las siguientes sesiones leeremos y profundizaremos en algunos puntos de estas orientaciones, teniendo presente que es lo mínimo que un músico católico que sirve en la iglesia debe de conocer. Bienvenidos, queridos hermanos. Las orientaciones pastorales sobre música sagrada es lo que nuestros obispos nos piden a los músicos en cuestión de música. Por eso es importante que conozcamos y profundicemos, que recibamos, que nos apropiemos estas orientaciones, que para nosotros son luz y guía en nuestro ministerio y servicio en la iglesia. El día de hoy leeremos y comentaremos del número 1 al número 10. Iniciamos con la introducción en el número 1. La iglesia, fiel a su misión evangelizadora y consciente de la importancia fundamental de la liturgia, manantial y cumbre de su actividad y de su fuerza, se ha preocupado siempre de que todo lo que contribuye a una mejor vivencia de la liturgia sea conocido cada vez más y cada vez sea más aprovechado, ya que la Iglesia no solo actúa, sino que se expresa también en la liturgia, vive de la liturgia y saca de la liturgia la fuerza para la vida. Ahora bien, una de las realidades artísticas que contribuyen en forma más rica a la expresividad litúrgica es la música, de tal manera que la Iglesia la considera parte necesaria e integral de la liturgia solemne. Pues, queridos hermanos, para nosotros la liturgia está en el centro de nuestra vida cristiana, ocupando un primerísimo lugar la Eucaristía, porque es el manantial, es decir, de donde nace, de donde nos alimentamos, de donde nos nutrimos, de la gracia, de la presencia de Dios, donde conocemos su voluntad a través de su palabra, donde obtenemos la fuerza, la vida divina, para llevar a cabo nuestra misión, nuestros ministerios, nuestra vida ordinaria, nuestro trabajo. Y es la cumbre, es decir, el fin hacia el cual tiende toda la actividad de la Iglesia. Hacia allá tiende la evangelización, la catequesis, etcétera, todas las actividades de la Iglesia. La Iglesia siempre se ha preocupado, siempre ha orientado, ha dado normas
para que se viva de una mejor forma la liturgia. Tenemos el caso muy claro en el Concilio Vaticano II, donde en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia se ha dado una renovación, buscando una mejor participación consciente, plena, fructuosa, de todos los que participamos en ella. Que entendamos, que participemos, que nos enriquezcamos de la liturgia. La Iglesia utiliza diferentes medios de expresión en la liturgia y ocupa un lugar central la música, porque es parte necesaria e integral. Esto significa que la celebración litúrgica ideal, modelo, es la liturgia que es cantada, la liturgia en la cual la música forma parte de ella, no como un adorno, sino como parte de ella. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros conozcamos y profundicemos en la liturgia, sobre todo quienes servimos en ella, en un ministerio tan importante como lo es el canto, como es el de la música. Podemos afirmar algo, que en una celebración litúrgica y en primer lugar en la misa, el que preside, el sacerdote, tiene que estar muy bien formado y preparado. Por eso se pasan tantos años en el seminario, en el estudio. Pero también los músicos, el coro, el cantor, el organista, tienen que ser personas muy bien formadas en cuestión de liturgia, porque ellos ejercen un ministerio fundamental, necesario, de primera importancia. Como veremos en unos momentos, nuestros obispos hacen una evaluación de nuestra realidad y nos hacen ver que no siempre se da esta formación y preparación en los músicos, ¿verdad? Por eso, queridos hermanos, necesitamos estudiar, meditar, profundizar documentos como estas orientaciones y otros tantos que veremos a lo largo de estas sesiones. Por esto, la Iglesia siempre ha promovido todo lo referente a la música sagrada y el canto, dando normas adecuadas, estimulando y en ocasiones interviniendo para evitar desviaciones o corregir abusos. La Iglesia desde siempre ha estado al pendiente, ha promovido, ha formado en cuestión de música. De hecho, en la Iglesia Católica, la música siempre ha estado unida a la liturgia. Y esto significa que el desarrollo de la música ha estado siempre unida a nuestro culto, a nuestras celebraciones. Esto es muy importante tenerlo claro, porque los grandes aportes que la Iglesia Católica ha hecho a la ciencia musical están siempre unidos al culto sagrado, a la liturgia. Por ejemplo, el caso del canto gregoriano, que es la palabra de Dios cantada en las celebraciones litúrgicas
desde tiempos muy antiguos en la iglesia, y que este canto, estas celebraciones litúrgicas han hecho un gran aporte a el desarrollo de la música. Tenemos el caso de la polifonía, de la escritura musical, etcétera, que no podemos deslindar de la liturgia católica. Repito, por el gran aporte que se ha hecho, gracias a nuestras celebraciones, gracias a nuestro culto. Y todo esto nace de la gran importancia que siempre ha dado la Iglesia a la música en las celebraciones. Y eso no puede disminuir en el tiempo presente. Todo músico en la Iglesia Católica debe de tener en primer lugar la liturgia, porque es la fuente, es el manantial donde tienen que alimentarse, y es el fin hacia el que toda actividad debe de tender. La Iglesia da normas, hay incluso códigos completos que en siglos anteriores regían el servicio musical. En la actualidad también hay normas que quizá para algunos son poco conocidas, y la tarea es que en estas sesiones pues vayamos conociendo, vayamos aprendiendo y vayamos aplicando en nuestro ministerio las normas, las rúbricas, las orientaciones que la Iglesia nos da. No podemos negar que en el servicio llegan a dar desviaciones y abusos, y hay que corregirlos con caridad, con uso de razón. No optamos por despedir a las personas, etcétera. Creo que la mejor opción es formar, valorar el tiempo, el servicio, el esfuerzo que los músicos hacen, pero formarlos para que su ministerio sea ejecutado de una forma adecuada, correcta, según lo que la Iglesia pide y quiere. El primer impulso oficial que puso en marcha el gran movimiento de renovación litúrgica, que culminó con el documento Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, el cual dedica todo un capítulo, el sexto, a la música sagrada, lo dio San Pío X en 1903, con su carta Tra le Sollicitudini. En ella, el Papa se expresa así: la música sagrada, como parte integral de la liturgia, está dirigida al objetivo general de la misma liturgia, a saber, la gloria de Dios y la santificación y edificación de los fieles. Ayuda a aumentar la belleza y esplendor de las ceremonias en la Iglesia, y, ya que su función principal es revestir el texto litúrgico que se presenta al entendimiento de los fieles con una melodía apropiada. Su finalidad es hacer el texto más eficaz, de modo que los fieles, por este medio, sean movidos a mayor devoción, o se tornen más dispuestos a recoger para sí los frutos de gracia que viven de la celebración de los sagrados misterios. Pues este
documento, esta carta del Papa San Pío X del año 1903, Tra le sollecitudini, es muy importante. Lo consideramos parte del magisterio sobre música sagrada. Y pues también es recomendable que lo conozcamos, que lo leamos. No por el hecho de tener más de 100 años, deja de ser importante. De hecho, muchas de las definiciones y aportaciones se van utilizando nuevamente en los futuros documentos, como podemos verlo ahora que los obispos inician citando esta carta. Vamos a revisar este párrafo. La música sagrada, esto es muy importante, ¿verdad? Música sagrada es un término amplio que abarca todos los tipos, los estilos de música que existen en la iglesia, como es la música litúrgica, la música que podemos utilizar en una hora santa, en la adoración al Santísimo, en un retiro de evangelización, etc. La música sagrada, como parte integral de la liturgia, está dirigida al objetivo general de la misma liturgia. Estos objetivos nunca los debemos de perder de vista. Se darán cuenta que a lo largo de estas sesiones hemos repetido siempre cuáles son los objetivos de la música en la iglesia. Los siguientes. En primer lugar, la gloria de Dios y la santificación y edificación de los fieles. La gloria de Dios y la santificación y edificación de los fieles. En nuestro servicio siempre tenemos que tener presente esto, porque si no lo sabemos, si no lo entendemos, si no buscamos cumplir con estos objetivos, es donde pueden venir las desviaciones o los abusos que hace un momento nuestros obispos nos expresaban y que pues sí nos ha tocado vivirlo. Músicos que no buscan gloria de Dios ni edificar a los fieles, sino hacer un espectáculo. Nos ha tocado participar en momentos en los que se busca un desborde de emociones para que la gente sienta bonito. Pero sin dar gloria a Dios. Y el desborde de emociones no es algo que edifique a los fieles. De hecho, lo que la liturgia busca es poner en orden las emociones, no crear una catarsis, sino educar, formar, edificar, santificar a los fieles. Si dando gloria a Dios y buscando la santidad y la edificación de los fieles, hay emociones, es diferente a solamente hacer las cosas para un desborde de emoción. La música ayuda a aumentar la belleza y el esplendor de las ceremonias de la iglesia, ya que su función principal es revestir el texto litúrgico que se presenta al entendimiento de los fieles con una melodía apropiada. Esto es muy importante. En primer lugar, están los textos que son sagrados. Y la música va a revestir estos textos.
para embellecerlos, para darles una mayor expresividad. Pero entonces lo principal no es la música. Como puede pasar en algunos tipos de música, ¿verdad? Donde no importa el texto, ¿verdad? Lo que importa es que haya ritmo, haya movimiento, haya baile, ¿verdad? Y pues, ¿qué dice el texto? ¿Quién sabe? Pero qué bonito sentimos, cuánto nos movimos, etcétera. Eso es lo que no podemos hacer, lo que tenemos que evitar. El texto es el que nos debe de hacer, elegir, ejecutar una melodía apropiada. No podemos ser indiferentes a los momentos, a los textos. Por el contrario, entendiendo el sentido, el espíritu de cada momento de la celebración, conociendo y entendiendo el texto, es que nosotros vamos a poder elegir y ejecutar la música de una forma correcta y adecuada. Por eso es que le decimos a los músicos que tienen que tener mucha versatilidad, porque no puede ser siempre lo mismo, como nos ha tocado en alguna ocasión verlo. Algún grupo que dice es que nosotros somos de este estilo y todo tiene que ser en ese estilo. No importa que sea acto penitencial, no importa que sea un momento eh, de, de silencio, no importa nada, ¿verdad? Lo que importa es que ellos cantan determinado estilo y todo se tiene que acoplar a su estilo. Pues no, ¿verdad? Porque así los textos y los momentos de la celebración pierden sentido. Lo repetimos, la música tiene que revestir los textos de melodías adecuadas, apropiadas. Y nosotros tenemos que generar con la música el ambiente, la atmósfera propia de cada parte de la celebración. No es lo mismo un canto de entrada que un Señor ten piedad, que el Cordero de Dios, que el Santo. Hay que entender cada momento, cada parte de la celebración para, con nuestra música, recrear, generar la atmósfera y darle un verdadero sentido a cada texto. Debemos de revestir los textos litúrgicos que se presentan al entendimiento. Para nosotros no debe de faltar nunca la razón, la comprensión. De hecho, dice San Pablo que siempre debemos de estar dispuestos a dar razón de nuestra fe. Y por eso no podemos ser indiferentes a los textos, ¿verdad? De hecho, se darán cuenta que a lo largo de estas sesiones hemos insistido mucho en esto. No podemos cantar cualquier cosa. Estaríamos perdiendo el sentido de la razón del entendimiento, de la comprensión, de la educación, de la formación, de la edificación y santificación de los fieles. Los textos tienen que alimentar la mente, la fe. Los textos tienen que edificar y santificar a los fieles. De modo que los fieles, por este medio, sean movidos a mayor devoción. La música sensibiliza, eleva el alma a Dios y se tornen dispuestos a recoger para sí los frutos de gracia que vienen de la celebración de los sagrados misterios. La música es muy importante porque nos dispone, porque nos hace profundizar, porque hace que nos apropiemos
que participemos, que nos unamos, quienes participamos en la celebración. La música nos ayuda a apropiarnos para la comprensión, para la vivencia. Recuerden lo que hemos dicho. La música hace más profunda la oración, pero al mismo tiempo la amplifica. En 1967, el 5 de marzo, la Sagrada Congregación de Ritos publicó la instrucción Musicam Sacram, que amplía y puntualiza esta renovación conciliar. No han faltado otros documentos sobre el mismo tema, tanto a nivel universal como a nivel local de algunos episcopados nacionales. El Concilio Vaticano II se llevó a cabo entre los años 1963 y 1965, y el primer documento que emana es precisamente la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Este documento, 2 años después del concilio, lo que trata de hacer es explicar lo que la Constitución Sacrosanctum Concilium nos pide, nos enseña sobre la música. Una instrucción explica, hace comprensible. Nos dice aquí, amplía y puntualiza. ¿Cuál es la razón? Que era necesario explicar, profundizar algunos temas que quizá no se estaban entendiendo bien, no se estaban aplicando bien. Entonces, Musicam Sacram es muy importante, ¿verdad? Si queremos comprender lo que nos dice el Concilio Vaticano II en el capítulo 6 sobre la música sagrada, tenemos que conocer esta instrucción, Musicam Sacram, que acaba de ser revisada, ¿verdad? En el Vaticano, en Roma, ¿verdad? La revisión es para actualizar quizá algunos términos, quizá dar algunas indicaciones para hacerla más comprensible, ¿verdad? La música sagrada debe ser santa y bella, según todas las normas y condiciones del arte musical. La música en nuestra iglesia debe de ser santa, debe de ser bella. ¿Y cómo podemos entender la santidad? Como aquello que no está manchado, como aquello que no está sucio, aquello que es puro y que por tanto es para Dios, dedicada, consagrada a Dios. Y por eso no puede ser cualquier música. La santidad nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace sentir, nos hace saber que tiene que ser una música por sobre lo que podamos encontrar en este mundo. Es un concepto muy profundo que yo espero que a lo largo de estas sesiones de este curso podamos irnoslo apropiando. Y debe de ser bella. Por eso hay que estudiar, hay que prepararse para que se ejecute de una forma correcta, se cante de una forma afinada. Cuando el coro, cuando el músico
no es afinado, no ejecuta bien, consciente o inconscientemente, quienes participamos, eh, experimentamos desorden, se rompe la paz, la armonía. La música dedicada a Dios, la música sagrada, tiene que ser bella. Y los fieles lo tienen que experimentar así como algo bello, para que les sensibilice y les eleve a Dios, al plano divino. Quizá nos ha tocado participar en celebraciones, en eventos donde la música no es bella. Y pues la experiencia no nos deja en paz. Y recuerden que uno de los frutos que debemos de obtener en nuestra participación en la liturgia, en las celebraciones, debe de ser paz. Y se los puedo comprobar. Si ustedes analizan a lo largo de la misa cuántas veces se desea la paz, se darán cuenta que son muchas. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, ¿verdad? Etcétera. Y sí, claro, es la paz entre nosotros, la paz de la comunidad cristiana, la paz de los hermanos, pero también es la paz en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. La música sagrada debe ser santa y bella según todas las normas y condiciones del arte musical. El arte musical. Por eso es que nos debemos de preparar de una forma técnica en la ejecución de instrumentos y, en primerísimo lugar, en la vocalización, en la afinación, en el desarrollo de una técnica vocal, ¿verdad? Esto redunda en bien de todos los que participamos, en bien de los fieles. La Iglesia no rechaza en las acciones litúrgicas ningún género de música sagrada, con tal de que responda al espíritu de la misma acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes, y no impida la debida participación activa del pueblo. Esto tiene que quedar muy claro. La Iglesia no rechaza en las acciones litúrgicas ningún género de música sagrada. Y si encontramos a personas que esto no lo entienden o no lo tienen presente. Yo, por ejemplo, les puedo compartir como ejemplo que he encontrado, entre otros, dos extremos. De aquellos que, por ejemplo, dicen que la música de órgano y los cantos tradicionales son para viejitos. Es una expresión que ocupan y que a mí me ha tocado escucharla en varias ocasiones. El que esa música, esos cantos, es que el órgano es para viejitos. Es aburrido. Y encontramos el otro extremo, ¿verdad? Músicos que dicen que solamente se debe de utilizar el órgano en la iglesia, que los coros, las guitarras, las mandolinas, los panderos y todo eso debería de prohibirse en la iglesia, ¿verdad? Incluso hay quien afirma eso, lo prohíbe la iglesia. Pues de ninguna manera, ¿verdad? Aquí es muy clarito, ¿verdad? La iglesia no rechaza ningún género, ninguno de los tipos de música sagrada. El canto gregoriano, la polifonía, la música sagrada moderna, incluso la música popular, ¿verdad? Es decir, la música tradicional de los pueblos. Y debemos de respetar.
Hay quienes dicen de una forma muy acertada que el órgano es el instrumento oficial de la iglesia. Así es, el órgano de tubos. Pero por ejemplo, el caso de nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla, no tenemos ni un solo órgano de tubos, ni en catedral ni en ninguna parroquia, ¿verdad? Los órganos que hay pues son electrónicos. Y no todas las parroquias los tienen. La gran mayoría de las parroquias tienen a los coros, ¿verdad? Y los valoramos y los respetamos y les agradecemos y apreciamos su esfuerzo, su trabajo, su ministerio. Son una bendición de Dios. Y pues donde se puede tener el órgano, donde se puede ejecutar, donde hay organista y cantor, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Una liturgia más solemne, con una identidad más hacia el instrumento oficial, hacia la ejecución que podríamos llamar oficial en la iglesia, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuál es el canto oficial de la iglesia? El canto gregoriano. Y tengo presente que la sesión pasada nos decían nuestros obispos que el canto gregoriano se debe de ejecutar en las parroquias. Se pidió que hubiese un repertorio básico con melodías sencillas, asequibles a los fieles, y que eso se ejecute en las parroquias. Algo que pues todavía no hacemos, porque quizás sea raro la parroquia donde se ejecute canto gregoriano, y quizá donde no se le escuche con extrañeza. Pero queridos hermanos, hoy nuestros obispos, citándonos la instrucción Musicam Sacram, nos dicen que la iglesia no rechaza ningún género de música sagrada, ¿verdad? Y hay que ponerlo claro, de música sagrada, no cualquier música, ¿verdad? Como quizá haya algunos que hoy quieren meter géneros eh, eh, que incluso se podría tener el sentido de que son contrarios a la liturgia misma, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la razón de afirmar que podrían ser contrarios? Que no tienen un origen eh, y una ejecución propio de la liturgia, de las celebraciones, de la tradición, de la historia de la iglesia. Voy a poner un caso extremo, ¿verdad? Como podría ser el reggaetón, ¿verdad? Algo que nosotros vemos como contrario a nuestros valores, a nuestra fe, eh, y que pues no podríamos entender como una celebración litúrgica con ese tipo de música, ¿verdad? Porque nos evocaría algo que, repito, nosotros vemos como contrario a nuestros valores, ¿verdad? Eh, bueno, queridos hermanos, continuamos. Además, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración, o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo con mayor solemnidad los ritos sagrados. La música será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica. Lo repetimos, la música sagrada siempre tiene que estar unida a la liturgia. Y entre más unida esté, es más santa.
porque se alimenta del manantial, de la fuente, de la vida divina, de la gracia, y porque es el fin hacia el cual tiende toda actividad de la Iglesia, incluida la música. Ya sea expresando con mayor delicadeza la oración. La música nos debe de llevar a que nuestra oración se exprese de una forma más profunda, más bella. Decíamos en otra sesión que para nosotros la música es una forma de solemnizar, es una forma de pasar del plano divino, de pasar del plano humano al plano divino, es decir, una forma de elevar los textos, que no son cualquiera. Podemos leer un libro de historia, una novela, etc. Los textos sagrados no pueden tener cualquier lectura. Se proclaman la celebración litúrgica o se solemnizan por medio de la música, por medio del canto. Ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, es decir, que los fieles participen a una voz, como uno solo, ya sea enriqueciendo con mayor solemnidad los ritos sagrados. Al tratar todo lo referente a la música sagrada, habrá que tener siempre en cuenta lo que dicen los documentos fundamentales de la Iglesia ya citados. Tra le sollicitudini, Sacrosanctum Concilium, Musicam Sacram. Y los documentos que puedan emanar, por ejemplo, de una conferencia episcopal, como son estas orientaciones pastorales sobre música sagrada. Vamos a repetirlo. Al tratar todo lo referente a la música sagrada, habrá que tener siempre en cuenta lo que dicen los documentos fundamentales de la Iglesia ya citados. Una pregunta o una consulta muy frecuente que nos hacen es si existen definiciones, indicaciones, documentos oficiales de la Iglesia. Efectivamente, los acabamos de citar. Lo repito. Tra le sollicitudini, Sacrosanctum Concilium, Musicam Sacram, y en México las orientaciones pastorales sobre música sagrada. Siempre debemos tomarlos en cuenta. Es ahí donde encontramos el querer de la Iglesia, la normatividad de la Iglesia, las orientaciones. Y aquí los obispos son muy claritos. En todo lo referente a la música sagrada, siempre hay que tener en cuenta estos documentos. Por eso, una de las tareas que como músicos tenemos es leerlos. ¿Dónde los encontramos? Bueno, pues podrían quizá adquirirlos en alguna librería católica. O bien, todos los documentos de la Iglesia, de los papas, las encíclicas, las instrucciones, las exhortaciones, los encontramos en la página del Vaticano. Yo en el sitio web musicasacratlanepantla.org les voy a dejar el link de descarga, ¿verdad?, de la página del Vaticano, para que puedan consultarlos directamente, ¿verdad? A ellos hay que remitirse siempre. Sobre esa base, la Conferencia del Episcopado Mexicano quiere ahora recordar algunos de esos puntos y hacer algunos comentarios y puntualizaciones sobre la música sacra en nuestras circunstancias particulares, con el fin de lograr que tenga siempre la dignidad de vida para que exprese y estime
la oración del pueblo de Dios. Nuestros obispos pues son los primeros en dar ejemplo de esta recomendación, ¿verdad? Ellos van a tomar lo que dicen estos documentos oficiales para toda la iglesia y nos lo van a recordar, nos van a hacer ver cosas que son propias para nuestro pueblo, para nuestras diócesis, para nuestra realidad, ¿verdad? De nuestro país, nuestra realidad cultural, religiosa, ¿verdad? Buscando ayudarnos a llevar a cabo nuestro ministerio con dignidad, ¿verdad? Y para que verdaderamente ayudemos a los fieles en su participación, en su oración, en su edificación y en su santificación. Por eso, queridos hermanos, recibamos con alegría, con gusto, con fe, con amor, con responsabilidad estas indicaciones de nuestros obispos. Ya vimos la presentación, la sesión pasada, ahora la introducción al documento y vamos a ahora a escuchar a nuestros obispos la evaluación que ellos hacen de nuestra realidad. Y creo yo que todos estaremos de acuerdo, ¿verdad? Porque es lo que vivimos, ¿verdad? Es nuestra realidad, nuestra situación. Ya han pasado más de 30 años del Vaticano II. Están ellos en 1997, ¿verdad? Ya han pasado más de 50 para nosotros. Que trajo las reformas en la liturgia, la simplificación de los ritos, su mayor adaptación a los fieles, especialmente en el uso de la lengua vernácula. Esto ha determinado una mayor comprensión de los ritos y una mayor participación en ellos. En el terreno de la música podemos advertir que ahora se canta mucho más. El pueblo sabe y gustosamente canta más composiciones. Estas han proliferado de muchos modos. Bueno, el Concilio Vaticano II reformó la liturgia. Simplificó, ¿verdad? Buscando una mayor comprensión y una mejor participación de los fieles, adaptándose a las realidades actuales. Por ejemplo, en el uso de la lengua propia de cada país. Eso es lo que llamamos lengua vernácula. El idioma, la lengua propia de cada pueblo, de cada país. Y esto ha ayudado mucho a la comprensión y a la participación. Antiguamente, por ejemplo, la liturgia era en latín. El sacerdote miraba de frente a el altar, al presbiterio. Y los cantos en latín, en canto gregoriano, ¿verdad? Y el Concilio Vaticano II buscó que los fieles participaran. Por ejemplo, los fieles durante la celebración de la misa podían traer sus libros devocionales y podían rezar el rosario, tener alguna devoción, etcétera. Mientras el sacerdote presidía, celebraba, ¿verdad? Porque los fieles pues no participaban o no comprendían. Y entonces pues ellos podían seguir la devoción, sus devociones, ¿verdad? La reforma del Vaticano II cambió eso, ¿verdad? Ahora todos centramos nuestra atención en la celebración. Escuchamos con atención, comprendemos, asimilamos. La celebración tiene ritos comprensibles,
sencillos, muy expresivos, que nos hacen vivir de forma intensa, de forma plena. Todo esto ha sido una bendición y una riqueza. Esto ha determinado una mayor comprensión de los ritos y una mayor participación en ellos. En el terreno de la música podemos advertir que ahora se canta mucho más, ¿verdad? Y eso lo fomentamos, que los fieles canten. Quizá en los otros tiempos con el canto gregoriano, pues había algunos cantos de difícil ejecución y los fieles pues escuchaban quizá de una forma pasiva, sin comprender lo que se decía. Pero ahora el pueblo canta, conoce, entiende, se sabe muchos cantos y participa, ¿verdad? Con fervor, con amor, con gusto. Hay muchas composiciones, ¿verdad? Estas han proliferado, nos dicen los obispos, de muchos modos, y nosotros seguimos fomentando, ¿verdad? El que se siga componiendo música. Después de la reforma litúrgica han surgido numerosos coros, la mayoría de ellos integrados por jóvenes. Es un fenómeno interesante que hay que aprovechar. Los jóvenes dedican tiempo a los ensayos y luego participan en la celebración, prestando así un servicio litúrgico a la comunidad. Nuestra realidad. Muchos coros, muchos jóvenes, un verdadero tesoro que debemos de valorar, estimar y promover en la iglesia. Quizá nosotros ahí es donde hemos conocido, profundizado en la música, ¿verdad? Nuestros obispos reconocen esta presencia y lo valoran como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Siempre debemos de valorar a la gente que está en la iglesia, que sirve, que presta su tiempo. Escuelas de música sacra de gran tradición y prestigio han surgido. Escuelas de música sacra de gran tradición y prestigio han seguido trabajando y se han abierto algunas nuevas. Algunas diócesis tienen sus escuelas. Por ejemplo, la Escuela Diocesana de Música Sagrada de Guadalajara, la Escuela de Música Sagrada de Morelia, aquí la Arquidiócesis de México, pues tiene la Universidad Lumen Gentium, ¿verdad? Que ahí tienen la licenciatura en música, ¿verdad? Y otras tantas diócesis que, benditos a Dios, tienen escuelas de música sagrada y que forman, educan, ¿verdad? Y que son un verdadero tesoro para nuestra Santa Iglesia. Todos estos elementos positivos los reconocemos y los queremos estimular. Nuestros obispos ven en primer lugar lo positivo, lo valoran, lo aprecian y lo fomentan. No obstante, al mismo tiempo notamos que también hay realidades negativas. Si nosotros descubrimos alguna de esta realidad negativa en nosotros, pues hay que corregirla, ¿verdad? Hay que tener una actitud de mejora, de crecimiento. Falta más preparación litúrgica y técnica en compositores, músicos y en general en nuestro pueblo. Esa es la realidad. Algunos de ustedes quizá me han escuchado decir que hay cantos con un contenido muy pobre. Y es falta de preparación de los músicos, de los compositores. Textos muy pobres.
que no van de acuerdo a la liturgia. Y eso significa que pues desconocen por completo la liturgia, ¿verdad? Eh, pues hay músicos que necesitan más preparación técnica. Lo notamos en la ejecución de sus instrumentos, lo notamos en la voz, ¿verdad? Cuando alguien no tiene una preparación, un estudio, no vocaliza, no tiene una técnica vocal, pues se nota, ¿verdad? En las desafinaciones, eh, en el poco control del aire, en una mala ejecución, etcétera, etcétera. Hace falta preparación en cuestión litúrgica y en cuestión técnica. Tenemos músicos de primer nivel, músicos profesionales, pero pues no son todos, ¿verdad? Hay que reconocer que así como tenemos buenos músicos y algunos muy, muy bien preparados y que conocen, saben y respetan la liturgia, también hay a quienes les falta. Especialmente los grupos de cantores juveniles no siempre reciben la formación cristiana normal en grupos de cristianos de su edad, ni la formación litúrgica que les haga comprender mejor su ministerio litúrgico y ser más efectivos. A mí me ha tocado verlo en alguna parroquia, por ejemplo, recuerdo que decía el sacerdote que al coro ni lo tocaran, ¿verdad? Dice, ellos ya vienen a cantar, que no vayan al retiro, que no tengan catequesis, que no se formen, ¿verdad? Porque no se nos vayan a ir, eso decía, ¿verdad? Entonces, pues que hagan lo que quieran, ¿verdad? Para que no se nos vayan. Pero en realidad lo que pasaba es que no se les formaba, que no formaban parte de la comunidad como fieles que lo son, ¿verdad? Y entonces ellos también, los músicos, los coros, tienen que participar de las actividades de la parroquia, tienen que formarse, tienen que asistir a los retiros y vivirlos. Si no, los dejamos sin la formación espiritual, sin la formación humana, sin la convivencia de la comunidad, que es importante, sin la fraternidad de la comunidad, que es importante. Algunas veces los coros impiden que la comunidad participe cantando. Eso lo hemos visto mucho, ¿verdad? Que no les importa si los fieles cantan o no. Ellos van a hacer su presentación, a dar un espectáculo, a dar un show, ¿verdad? Pero recuerden que parte del ministerio, de la función, es que los fieles participen, ¿verdad? No debemos obstaculizar la participación de los fieles. No debemos obstaculizar la participación de los fieles, sino fomentar. Es algo que hemos insistido mucho. Los fieles tienen que cantar y nuestra tarea es animar el que ellos canten. Los cantos, podríamos decirlo así, ¿verdad? La música pertenece al pueblo de Dios, a los fieles. Y todos, el presidente, el coro, el cantor, los fieles, todos debemos de participar con nuestra voz, con nuestro canto. No obstaculizar esta participación. Seguimos adelante. Las nuevas composiciones no siempre tienen el valor religioso y artístico deseado, y así no satisfacen las necesidades verdaderamente litúrgicas.
Bueno, son fuertes, ¿verdad? Eh, esta valoración que hacen los obispos, pero es real, ¿verdad? Muchas composiciones pues son de buena fe, pero no tienen el arte, la técnica eh, que se desearía, ¿verdad? Eh, Repito este párrafo, ¿verdad? Las nuevas composiciones no siempre tienen el valor religioso y artístico deseado. Son pobres. Y así no satisfacen las necesidades verdaderamente litúrgicas. Entre nuestros pueblos autóctonos falta muchas veces también la promoción de una música sacra en su lengua y según su cultura, algo que es necesario. Que en los pueblos autóctonos, que en los lugares donde pues todavía se hablan las lenguas como el náhuatl, el otomí, el zapoteco, etcétera, etcétera, tengan su propia música, ¿verdad? Los textos en su lengua, en su idioma, porque ellos también tienen que participar, ¿verdad? Tenemos que fomentar la participación de todos, ¿verdad? Según la lengua propia de cada pueblo, de cada país, de cada cultura. Recuerden que esa es la razón de ser de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II. Pues queridos hermanos, en las siguientes sesiones continuaremos leyendo este documento tan importante, las orientaciones pastorales sobre música sagrada de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se darán cuenta que es un documento muy rico, muy profundo, pero sobre todo debemos de tener presente que es la voz de nuestros obispos, ¿verdad? Que es lo que ellos quieren y piden para nuestras diócesis, para nuestra realidad en México. Y por eso debemos de conocerlo, entenderlo, profundizarlo. Pues queridos hermanos, las siguientes sesiones continuaremos leyendo. Bueno, vamos a mandar saludos para quienes nos siguen, ¿verdad? Quienes nos acompañan. Karen Martínez Castillo, el maestro Adrián Salazar, Ángel el mensajero Hernández, San, Verónica Reyes, Rogelio, el maestro Rogelio, Rocío Rodríguez, Daniela, Verónica Reyes, Sandra, José Luis Maldonado, Araceli Anaya, Estela Hernández. Muy bien. Pues si ustedes pueden mandar sus preguntas, les decía yo que dedicaremos algunas sesiones para responder las dudas, ¿verdad? Yo sé que tienen muchas preguntas, ¿verdad? Pero pues tendremos mucho tiempo, ¿verdad? Esperamos que esta formación sea permanente. Entonces tendremos mucho tiempo para responder a sus dudas, a sus inquietudes. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio web del curso www.musicasacratlalnepantla.org. Ahí yo voy subiendo los videos, los textos y pues lo vamos a ir enriqueciendo. Espero que a lo largo de todo este año podamos tener ya completo nuestro curso y pues agradecemos su participación. Que Dios les bendiga.